Las leucemias son neoplasias malignas de células derivadas originalmente de células madre hematopoyéticas, las cuales se caracterizan por una infiltración difusa de la médula ósea por células neoplásicas de la serie blanca inmaduras proliferantes no reguladas. Las células neoplásicas comúnmente pasan a la sangre, donde se observan en gran cantidad. Este término fue implementado por Virchow para describir una relación de glóbulos blancos-glóbulos rojos inversa a la habitual. Las células neoplásicas infiltran también órganos como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y cualquier otro tejido del organismo, causando un aumento del tamaño de estos órganos. Es importante resaltar que existen más niños con leucemia que con cualquier otro tipo de cáncer, y esta es la causa principal de muerte en niños en edades comprendidas entre 1 y 14 años. Y aunque esta es considerada una enfermedad de la niñez, hay más cantidad de adultos que de niños afectados. Las leucemias suelen ser clasificadas de acuerdo con el tipo celular predominante y si la condición es aguda o crónica. Las leucemias bifenotípicas muestran características del linaje linfoide y mieloide. Un sistema de clasificación rudimentario divide a las leucemias en 4 tipos: leucemia linfocítica aguda o linfoblástica, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena aguda o mieloblástica y leucemia mielógena crónica. Las leucemias linfocíticas comprometen a los linfocitos inmaduros y sus progenitores, que se originan en la médula ósea pero infiltran vaso, ganglios linfáticos, sistema nervioso central y otros tejidos. Por su parte, las leucemias mielocíticas, que comprometen las células madre pluripotenciales mieloides en la médula ósea, interfieren en la maduración de todas las células sanguíneas, incluidos los granulocitos, eritrocitos y trombocitos. Las causas de la leucemia en gran parte se desconocen. Sin embargo, la investigación en dicha área ha arrojado aproximaciones de factores relacionados con un aumento de la incidencia de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición a niveles altos de radiación aumenta la incidencia de leucemia de forma extraordinaria. Un ejemplo que fundamenta esta teoría es la cantidad de casos de leucemia reportados en sobrevivientes con mayor grado de exposición a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, ocurridas en el periodo entre 1950 y 1970, el cual fue casi 30 veces mayor a la tasa esperada. La exposición a sustancias como el benceno y el consumo de fármacos antitumorales como la procarbazina, el cloranfenicol, entre otros, también se encuentra asociado a una incidencia aumentada de leucemia. También se dice que esta enfermedad puede producirse como un cáncer secundario posterior a la administración de un tratamiento quimioterápico agresivo para tratar otros trastornos neoplásicos como la enfermedad de Hodgkin. Por otra parte, se maneja la teoría de que existe predisposición genética al desarrollo de algún tipo de leucemia aguda. Esto sugerido por el aumento de la incidencia de este trastorno en pacientes que padecen patologías congénitas, entre las que resaltan el síndrome de Down, la anemia de Fanconi y la enfermedad de von Recklinghausen. Aunado a esto, existen informes de múltiples casos de leucemia aguda en personas componentes de una misma familia. También es importante resaltar que algunas leucemias de células T, la leucemia de células vellosas y los linfomas son ocasionados por retrovirus, específicamente el virus linfotrópico humano de células T tipo 1 y tipo 2. La biología molecular sugiere que los acontecimientos causantes de los trastornos ejercerán sus efectos a través de la ruptura o desregulación de los genes que normalmente regulan el desarrollo de las células sanguíneas, la homeostasis de las células de la sangre o ambas cosas. Ciertos estudios han demostrado que en más de la mitad de los casos de leucemia se producen cambios cromosómicos recurrentes. Con mayor frecuencia se trata de cambios estructurales clasificados como translocaciones, inversiones o delecciones. La ruptura o desregulación de genes específicos y de productos génicos que suceden en el sitio de estas aberraciones cromosómicas contribuyen al desarrollo de la leucemia. En muchos casos, también se ha encontrado que estos genes participan en forma directa o indirecta en el desarrollo normal o el mantenimiento del sistema hematopoyético. En consecuencia, la leucemia sería resultado, en parte, de la interrupción de la actividad de genes que normalmente regulan el desarrollo de las células sanguíneas. Se han descrito aproximadamente 500 translocaciones recurrentes en los procesos malignos hematológicos.
Una de las más estudiadas es la translocación recíproca del brazo largo del cromosoma 22 al brazo largo del cromosoma 9 que sucede en el cromosoma Filadelfia. Casi todos los casos de leucemia mielocítica crónica y aproximadamente del 22 al 25 de leucemia linfocítica aguda del adulto se asocian con el cariotipo del cromosoma Filadelfia. Las leucemias agudas se definen como un cáncer de células progenitoras hematopoyéticas que habitualmente presentan un inicio súbito y tormentoso. Estas se caracterizan por presentar signos y síntomas relacionados con la función deprimida de la médula ósea. Dentro de este grupo tenemos las leucemias linfocíticas agudas y las leucemias mielocíticas agudas. En el caso de las leucemias linfocíticas agudas tenemos que son las leucemias más comunes de la niñez, dado que constituyen del 80 al 85% de los casos y su incidencia máxima se produce entre los 2 y los 4 años de edad. Incluyen un grupo de neoplasias compuestas por precursores de linfocitos B o T, pero sin embargo, la mayoría de los casos se originan a partir de las células B. La leucemia mielocítica aguda es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos, pero también puede observarse en niños y adultos jóvenes. Su incidencia aumenta en forma constante después de la mediana edad, con un predominio de los 60 a los 65 años para la forma del adulto. Estas constituyen un grupo sumamente heterogéneo de trastornos, algunos de los cuales pueden originarse en las células madre pluripotenciales en las que predominan mieloblastos y otros originarse en los precursores de granulocitos y monocitos, la cual es la célula de origen de la leucemia mielomonocítica. De todas las leucemias, la leucemia mielocítica aguda es la que se relaciona más firmemente con toxinas y trastornos congénitos y hematológicos subyacentes. Esta es la leucemia que se asocia directamente con el síndrome de Down. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante resaltar que aunque la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mielocítica aguda son trastornos separados, de manera típica se presentan con características clínicas similares. Los signos y síntomas de advertencia de la leucemia aguda son fatiga, palidez, pérdida de peso, infecciones repetidas, contusiones fáciles, epistaxis y otros tipos de hemorragia. Estas características suelen aparecer repentinamente en niños. Por lo general, los pacientes se presentan para evaluación médica dentro de los 3 meses posteriores al inicio de los síntomas. Tanto la leucemia linfocítica aguda como la leucemia mielocítica aguda se caracterizan por fatiga secundaria a anemia, fiebre de bajo grado, diaforesis nocturna y pérdida de peso debido a la proliferación rápida y al hipermetabolismo de las células leucémicas, sangrado debido a la disminución del recuento plaquetario y dolor óseo a la palpación debido a la expansión de la médula ósea. La infección es resultado de la neutropenia aumentada cuando el recuento de neutrófilos disminuye a menos de 500 células por microlitro. La linfadenopatía generalizada, esplenomegalia y hepatomegalia causadas por la infiltración de células leucémicas aparecen en todas las leucemias agudas, pero son más comunes en la leucemia linfocítica aguda. Además de las manifestaciones comunes, la infiltración de células malignas en piel, encías y otros tejidos blandos es muy común en la forma monocítica de la leucemia mielocítica aguda. Por otra parte, las células leucémicas también pueden atravesar la barrera hematoencefálica y establecerse en el sistema nervioso central. Esto es más común en la leucemia linfocítica aguda y también es más frecuente en niños que en adultos. Los signos y síntomas del compromiso del sistema nervioso central incluyen parálisis de los nervios craneales, cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, convulsiones y coma. Además de esto, los pacientes pueden presentar leucostasis, la cual es una condición en la que el recuento de blastos circulantes presenta una elevación notable, generalmente 100.000 células por microlitro. Esto aumenta la viscosidad de la sangre y predispone al desarrollo de émbolos leucoblásticos con obstrucción de los vasos de pequeño calibre en las circulaciones pulmonar y cerebral. Dicha oclusión produce a nivel de los vasos pulmonares ruptura de los mismos e infiltración del tejido pulmonar, lo que genera disnea súbita y progresiva. A nivel cerebral produce cefalea difusa y letargo, que pueden progresar hasta la confusión y al coma. Es común la aparición de hiperuricemia como resultado del aumento de la proliferación o de la degradación de nucleótidos de purina secundaria a la destrucción de las células leucémicas como consecuencia de la quimioterapia. Leucemias crónicas. A diferencia de las leucemias agudas,
Las leucemias crónicas son un trastorno maligno de proliferación de células mieloides y linfoides, bien diferenciadas. Estas se pueden dividir en leucemia linfocítica crónica y leucemia mielocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que afecta principalmente a las personas de avanzada edad. Se ha estudiado que solo el 10% de las personas con esta enfermedad son menores de 50 años y además hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Esta incidencia es 2 veces mayor. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que se caracteriza por linfoadenopatía, linfocitosis y esplenomegalia. El 95% de las personas con esta enfermedad, es decir, la mayoría, tienen trastornos en sus células linfocíticas B, por lo cual son inmunológicamente incompetentes. Estas personas con las células linfocíticas B leucémicas no tienen una buena respuesta antigénica. La leucemia mielocítica crónica representa el 15% de las leucemias en adultos. Esta comprende principalmente una enfermedad del grupo etario entre 30 y 50 años, aunque también puede afectar a niños. Al igual que la leucemia linfocítica crónica, hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Este es un trastorno mieloproliferativo que se da por la transformación maligna de una célula madre hematopoyética que se asocia con el cromosoma Filadelfia, en la cual participan el cromosoma 22 y el cromosoma 9, debido a una translocación recíproca de los brazos largos de cada uno de estos dos cromosomas.